¿Y si Occidente ya no manda? Rusia rompe tratados, India desafía a Estados Unidos y el mundo cambia ante nuestros ojos. Moscú acaba de anunciar su salida del tratado RCMD y ha cerrado el espacio aéreo sobre uno de sus principales polígonos militares, una señal clara. Ya no aceptan las reglas impuestas desde Washington. Mientras tanto, Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones, pero India responde con firmeza. Ya no los necesitamos. Rusia es nuestro amigo. Las tensiones suben no solo en lo militar, sino también en lo económico. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Si ignoramos estos giros, podríamos ver cómo la energía se encarece, la economía tambalea y nuestra seguridad se pone en juego, sin estar preparados. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial tras la ruptura de los acuerdos clave y el desafío abierto a las sanciones estadounidenses? Vamos a analizar cómo llegamos hasta aquí y por qué estas noticias son mucho más que titulares. La historia detrás de la ruptura. ¿Por qué Moscú abandona viejos compromisos justo ahora? Para entender este momento crucial, tenemos que mirar hacia atrás, a la Guerra Fría. El Tratado RCMD, firmado en 1987, fue un pilar del desarme. Prohibía misiles de alcance medio y corto entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Esto ayudó a estabilizar Europa durante décadas, evitando despliegues que ponían al mundo al borde de un conflicto nuclear. Pero en 2019, bajo la administración Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente del tratado, alegando violaciones rusas. Moscú reaccionó asegurando que no desplegaría misiles primero, pero la puerta quedó abierta. Desde entonces, Washington y la OTAN han empezado a instalar lanzadores en Europa del Este y Asia, aumentando la presión sobre Rusia. Y ahora, Moscú da otro paso. Cierra el espacio aéreo sobre Kapustin Yar, un polígono clave para pruebas de misiles. No es la primera vez que ocurre. En el pasado, restricciones similares precedieron al lanzamiento de misiles avanzados, como los Kinjal hipersónicos, capaces de cruzar enormes distancias en minutos. Esta vez, las tensiones son tan altas que medios internacionales señalan la posible captura de agentes y oficiales británicos en operaciones encubiertas, lo que sugiere que la confrontación va mucho más allá de simples amenazas. La salida oficial de Rusia del Tratado RCMD libera sus manos y preocupa al mundo. El desmantelamiento de estos acuerdos aumenta el riesgo de una nueva carrera armamentista y de enfrentamientos directos. ¿Qué significa esto para el equilibrio global y para la seguridad de todos nosotros? Con el telón de fondo militar preparado, veamos cómo las potencias occidentales intentan manejar la crisis diplomática. Cuando la diplomacia tropieza, la amenaza militar y económica se intensifica. En las últimas semanas, el tablero internacional ha sido sacudido por una serie de movimientos que recuerdan los momentos más tensos de la Guerra Fría, pero con jugadores y reglas renovadas. Todo comenzó con la supuesta captura de agentes británicos en territorio ruso. Un acto que Moscú justifica como defensa legítima de su soberanía, mientras Occidente lo denuncia como una provocación inadmisible. En este clima de confrontación, Washington envía a su emisario especial, Steven Wietkov, a Moscú, en una misión urgente que algunos ven como el último intento de evitar el abismo. Donald Trump, cada vez más desencantado con Putin, lanzó un ultimátum: alto al fuego o nuevas sanciones que podrían golpear el corazón de la economía rusa, especialmente su vital sector energético. Pero la tensión no termina ahí. Mientras se negocia a contrarreloj en los pasillos del Kremlin, trasciende que Rusia evalúa desplegar misiles en Cuba como respuesta directa al reciente movimiento de submarinos nucleares estadounidenses cerca de sus fronteras. De inmediato, la sombra de un nuevo crisis de los misiles se cierne sobre el mundo, aumentando la ansiedad en las capitales europeas y la incertidumbre en los mercados globales. Rusia, por su parte, intensifica el desarrollo de tecnología hipersónica, intentando dejar claro que sus capacidades defensivas han cambiado el equilibrio,
aunque insiste en evitar cualquier acusación de estar escalando a un enfrentamiento nuclear. Mientras tanto, la Unión Europea observa dividida. Algunos líderes temen que las sanciones, lejos de aislar a Moscú, terminen por disparar aún más los precios de la energía y fracturar la unidad occidental. El público en Europa y Estados Unidos empieza a cuestionarse. ¿De verdad vale la pena arriesgar estabilidad económica y seguridad global por una escalada sin final claro? Un error de cálculo diplomático podría traducirse, literalmente, en pérdidas de empleo, inflación y amenazas a la vida cotidiana de millones. Pero no solo Moscú desafía a Washington. Un nuevo jugador toma la delantera en esta partida geopolítica. El efecto dominó, cuando India dice no a Estados Unidos y redefine el equilibrio global. En los últimos meses, algo que parecía impensable ha ocurrido. India desafía abiertamente la presión de Estados Unidos y Europa, negándose a dejar de comprar petróleo ruso, incluso ante amenazas directas de sanciones por parte de Donald Trump. ¿El resultado? India no solo mantiene, sino que incrementa sus importaciones de crudo ruso, aprovechando precios preferenciales y reforzando su independencia energética. Mientras Occidente trata de imponer su voluntad, los líderes indios responden señalando la hipocresía. ¿Por qué deben ellos renunciar al petróleo ruso cuando Estados Unidos sigue adquiriendo recursos que necesita, mientras pide a otros que se abstengan? La relación entre India y Rusia no es nueva. Se remonta a décadas de cooperación estratégica, militar y tecnológica. Hoy, en el marco de los BRICS, esta alianza cobra aún más peso, porque juntos representan una alternativa real al modelo occidental. De hecho, India desafía no solo en energía, sino también en defensa, compras de armamento, programas de colaboración y, lo más importante, una postura política cada vez más autónoma. Estados Unidos, acostumbrado a dictar las reglas, se enfrenta ahora a un muro. Ya no puede imponer condiciones ni a India, ni a China, ni a Turquía. La frustración es palpable. Lo que antes se resolvía con una llamada telefónica o una amenaza de sanción, ahora se topa con respuestas firmes y, a menudo, críticas abiertas a los dobles estándares de Washington. La opinión pública india no solo respalda esta independencia, sino que critica abiertamente la presión occidental, considerando que responde más a intereses propios que al bien común global. Y aquí está el riesgo central para todos. Si Estados Unidos ya no puede actuar como árbitro único, países emergentes como India pueden reconfigurar alianzas, alterar flujos de energía y, con ello, impactar directamente en precios, mercados y la estabilidad que creíamos garantizada. Frente a estos cambios irreversibles, ¿qué lecciones podemos extraer a nivel personal, empresarial y político? ¿Qué podemos hacer ante un orden mundial impredecible? En tiempos donde las potencias tradicionales pierden control y nuevos jugadores, como India, desafían abiertamente las amenazas y sanciones de Occidente, es esencial estar atentos, informados y preparados para los cambios que nos afectan en lo más cotidiano. No se trata solo de grandes titulares, sino de cómo estos realineamientos impactan nuestros bolsillos, inversiones y oportunidades laborales. Por ejemplo, la firmeza de India al ignorar las advertencias de Washington y seguir comprando crudo ruso ha alterado la dinámica de precios energéticos. Esto genera volatilidad, periodos de precios bajos, beneficiando a unos y perjudicando a otros, y la posibilidad de crisis económicas inesperadas. Para proteger nuestro futuro, debemos entender la geopolítica más allá de la superficie. Seguir solo narrativas simplistas, de buenos y malos, puede llevarnos a tomar malas decisiones financieras o de carrera. Hoy, la diversificación internacional y la flexibilidad en nuestras alianzas, ya sea como empresas, profesionales o incluso consumidores, se transforman en herramientas imprescindibles. Los países que desafían sanciones han demostrado resiliencia y creatividad, cooperando en nuevos formatos que, aunque generan incertidumbre, también abren oportunidades fuera del circuito tradicional occidental. Ignorar estos cambios, aferrarnos a estrategias viejas
o confiar ciegamente en el statu quo puede costarnos caro, desde pérdidas económicas hasta quedar fuera de mercados emergentes e innovaciones clave. Por eso, ahora más que nunca, la información y la capacidad de adaptación son nuestro mejor seguro. Finalmente, un llamado a la acción. No podemos quedarnos al margen mientras se redefine el tablero global. El mundo está cambiando sin pedir permiso. ¿Vas a mirar desde la tribuna o tomarás las riendas de tu futuro? Lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Rusia e India no es solo un juego de diplomacia lejana. Es la señal de que el tablero global ya no pertenece a un solo árbitro. India, por ejemplo, desafía abiertamente las amenazas de Washington mientras fortalece sus lazos con Moscú, comprando petróleo ruso a gran escala y defendiendo sus intereses sin miedo a las críticas de Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea pueden criticar, pero Nueva Delhi prioriza su desarrollo y sus alianzas históricas, como la que mantiene con Rusia desde la Guerra Fría, una relación que para muchos indios es símbolo de solidaridad en los momentos más críticos. Si ignoramos estos cambios, corremos el riesgo de quedarnos fuera de juego. Los precios de la energía, la estabilidad de nuestros empleos y hasta la seguridad de nuestras sociedades se ven sacudidos por estas reconfiguraciones. No basta con ver titulares o repetir narrativas, toca cuestionar lo que creíamos saber y buscar información real más allá de la superficie. Porque al final, entender este nuevo equilibrio mundial no es solo cosa de expertos, es clave para proteger nuestro futuro económico, profesional y social. ¿Estás listo para dejar de ser espectador y convertirte en protagonista?